No, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los que ya están aquí tan temprano. No se van a arrepentir, como se los dije ayer. Y también a los que están viendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Estamos en el tercer día de actividades académicas. Y bueno, pues desde temprano, hace rato tuvimos nuestra carrera y caminata por la salud, que fue todo un éxito. Ahorita ya deben venir hidratados todos, o deshidratados más bien, en este bello malecón de Campeche, la verdad, muy padre estar aquí. Y bueno, pues vamos a iniciar este día, la verdad, con un tema muy interesante. Hemos estado hablando en estos 2 días, ¿ves?, de tratamientos, de diagnósticos, y algo que nos genera ahora con las nuevas tecnologías, pues básicamente es la educación, cómo se ha ido modificando, ¿no? Platicábamos con otros colegas, a mí todavía me tocó cuando tenía que buscar las revistas de cardiología en el Index y tenía que recorrer del metro La Raza al metro Centro Médico para ir a buscar una revista. Entonces era bastante tiempo el que aplicaba. Ahora con la tecnología tienes la educación en un clic. Y precisamente se va a tratar de esto, este primer simposio, cuyo título es Educación y Seguimiento Digital en Hipertensión Arterial. Va a estar dado por un licenciado Carlos Roca, que es una gente muy innovadora, muy emprendedora. Él es el director general de una empresa que se llama Reto, y lo van a ver, es una aplicación, de verdad yo ya la he visto, muy interesante, que está basada en aprendizaje por competencias, ¿no? Es un tipo de educación, bases casos clínicos, y va generando retroalimentación. Y si no mal recuerdo, los vas a platicar, pero tiene desde Reto Cardio, que es para cardiólogos residentes, para médicos generales y varios, ¿no?, que nos vas a platicar. Y para esto también tenemos, y quiero agradecer a 3 panelistas, 2 de forma presencial y 1 de manera virtual. Vamos a contar con el director de Investigación y Enseñanza del Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI, el doctor Eduardo Almeida Gutiérrez, que va a estar vía remota. Va a estar aquí con nosotros de Greta el doctor Humberto Álvarez López, que ustedes conocen, que es también un emprendedor en tecnología. Y el doctor David Cardona Müller, que viene desde Guadalajara, que es un cardiólogo joven y está más metido en este tipo de educación. Ya le tocó a esta generación más para acá. Entonces, sin más preámbulo, doctor, licenciado Carlos, por favor, adelante. Y un aplauso para el licenciado, por favor. Muchísimas gracias, doctor, por la introducción, y gracias a los aquí presentes desde temprano, y saludos a los que están conectados de manera virtual. Pues les empezaré contando un poco de cómo funciona la plataforma, lo que hacemos, el impacto que hemos tenido, y también poderles contar cuando combinamos tecnología y recolectamos datos y los combinamos con hipertensión, con educación en hipertensión, ¿a dónde podemos llegar? Pues primero, nosotros le hemos apostado a que los médicos en formación tienen poco tiempo, están corriendo a lo mejor en el internado, en el servicio social, en la residencia. Entonces, a través de casos clínicos con una tecnología adaptada a la etapa donde están, les vamos ayudando a prepararse para los exámenes de altas consecuencias. Por supuesto, dentro de la plataforma, pues algo que tenemos que tener todos como seres humanos es algún motivador, algo que nos incentive a estar utilizando la plataforma. Entonces tienes gamificación. A lo mejor estás haciendo la residencia en el siglo XXI y puedes ver cómo van tus colegas en el siglo XXI. Puedes desafiar a un colega en el Ignacio Chávez, y puedes estarte preparando también para los POEMs, por ejemplo, como residente de cardiología, y pues poco a poco hemos ido integrando más funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, ahora también ya tenemos información sobre fellowships y bolsas de trabajo, si a lo mejor ya te estás cuestionando alguna subespecialidad adicional o alguna investigación que quisieras hacer, ¿no? A la fecha, como comentaba el doctor Galván, pues hoy tenemos medicina general, ¿no?, donde tenemos contenido para el ENARM, contenido de actualización con aval de PRONADEMEG, con el doctor Adolfo Chávez,
Reto oftalmología, que fue nuestra primera especialidad que lanzamos, reto dermatología, reto cardiología, y el próximo mes, en junio, lanzaremos reto nefro, y en agosto de este año reto enfermería, ¿no? Otras cuantas especialidades como psiquiatría y pediatría también en algún momento del año, ¿no? Pero además de que nos enorgullece pues que tengamos a lo mejor 30% de los dermatólogos estimados, 1.400 cardiólogos y residentes de cardiología en la aplicación, que son por supuesto métricas que nos encanta. Este año y el año pasado medimos pues de los aplicantes al examen, por ejemplo, de consejo de derma y de cardiología que venían de la residencia, más del 85% de los aplicantes nos utilizó. Y el último mes, para prepararse para el examen, ¿no? Estamos hablando que son en cardiología 225, 235 residentes de cardiología que se están aplicando al examen de consejo, y contestaron el último mes 11,000 casos clínicos, ¿no? Con 9 horas promedio por usuario de estos aplicantes, ¿no? Entonces, esa información, ¿no? Pues es muy interesante, ¿no? Podemos entender métricas de los residentes de los distintos hospitales, y además, si combinamos su perfil sociodemográfico con las métricas de la aplicación basado en el Consejo Mexicano de Cardiología, pues tenemos información bastante interesante para analizar a nivel pedagógico, ¿no? Y poder entender áreas de oportunidad o fortalezas dependiendo del programa, ¿no? Y les cuento de nefrología y enfermería porque también vienen en el proyecto que estamos haciendo con Greta, ¿no? Por supuesto, a la par de nuestros clientes, aliados, patrocinadores, ¿no? Incluyendo laboratorios farmacéuticos, universidades, hospitales, pues nos vamos pegando mucho a las instituciones académicas y de investigación del país, como lo es Fundación IMSS, el CINSAE, el Hospital Zambrano, con el doctor Erasmo y el doctor Jerjes en temas de cardiología, y pues buscando la mayor cantidad de alianzas académicas para poder hacer investigación y difusión de nuestra misma tecnología. ¿Y cómo se compone nuestra metodología? Pues, insisto, le apostamos muchísimo a que los médicos en formación tienen poco tiempo, que tiene que estar lo más resumido posible a través de casos clínicos, puedan ver sus estadísticas y poder a partir de ahí detectar y ajustar sus planes de estudio, ¿no? El aprendizaje basado en casos clínicos pues tiene bastante evidencia, ¿no? Por algo todos los exámenes así se evalúan. El desarrollo de competencias a través de casos clínicos pues puede ser súper interesante. Y en la plataforma, pues literal, por ejemplo, Reto Cardiología tendrá alrededor de 900 casos clínicos para el examen de consejo de cardiología, y tiene pues, el caso del paciente, 1, 2 o 3 preguntas seriadas dependiendo cómo sea el examen que estamos emulando. Si la tienes bien, te explicamos por qué la tienes bien; si la tienes mal, por qué la tienes mal. Pues nos apoyamos de distintos médicos que lideran nuestras plataformas a lo largo del país. Y pues bueno, ¿cómo y qué tiene que ver esto que hacemos o cómo estamos viendo la fortaleza de utilizar tecnología y nuestra metodología alrededor de hipertensión? Pues con el apoyo de Greta, acá sí se ve. Pero bueno, conocemos, ¿no? Un poquito qué nos cuenta Rita, ¿no? Los problemas que hay en hipertensión en el país, la necesidad de adaptarnos a Macarena. Por otro lado, el reciente publicado PRONAM de hipertensión. Y pues conocemos esa debilidad que tenemos que atender todos como profesionales de la salud, ¿no? Y a la par, pues lo que bien hemos comentado, ¿no? La información que se publica todos los días, pues realmente es
complicada que como médicos en formación la puedan consumir. Entonces, conociendo el tema epidemiológico en el país, conociendo la capacidad de educación de residentes y médicos en nuestro país, aquí desarrollamos una investigación educativa donde estamos pues justo pudiendo plantear, ¿no?, cómo evaluar la competencia clínica y el razonamiento diagnóstico alrededor de hipertensión con casos clínicos y nuestra tecnología, ¿no?, sabiendo que tenemos una penetración muy interesante en los residentes y en los médicos generales en formación, pues planteamos, ¿no?, tanto el equipo, parte del equipo médico de nosotros y parte del equipo médico de Greta, más distintos redactores a lo largo del país, desarrollamos 20 casos clínicos para cardiología, 20 casos clínicos para nefrología, 20 casos clínicos para medicina general, por supuesto entendiendo qué es lo que queremos medir en cada una de las especialidades, por supuesto para conocer el panorama de cómo están aprendiendo estas distintas especialidades alrededor de hipertensión. Ya se me perdió por acá. Y pues con eso en mente, es que creo que pusieron la otra presentación. Bueno, entonces, pues a través de 20 casos clínicos, recapitulando la investigación que estamos comenzando a hacer en conjunto con Greta, fue desarrollar 20 casos clínicos que se vuelven 20 reactivos en las distintas especialidades para poder entender cómo están los nefrólogos o los residentes de nefrología, los residentes de cardiología y los médicos generales alrededor de hipertensión arterial. En un par de meses se lanzarán esos reactivos en las aplicaciones y a lo largo de distintos meses esperamos tener miles y miles de respuestas alrededor de los casos clínicos y con eso poderlo analizar y encontrar pues, patrones interesantes, insights interesantes a nivel pedagógico que quizás le sirvan a los distintos jefes de enseñanza o participantes de los hospitales para la toma de decisiones en sus programas. Y pues eso es un poco de lo que hacemos y muchísimas gracias. Voy a invitar al doctor Humberto Álvarez y al doctor David. Por favor, si se pueden sentar, siéntate, licenciado, siéntate. No sé si esté conectado el doctor Eduardo Almeida. No, Eduardo Almeida. Ok, bueno. Pues miren, muchas gracias y perdón, ahora sigue hablando de tecnología. Tuvimos un pequeño, pero pues, como decimos nosotros en la Orbe, tú síguele hasta capela. Yo creo que aquí hay que aprovechar, tenemos unos excelentes panelistas y más un conversatorio. Yo quiero empezar con el doctor Humberto Álvarez. A ver, doctor Humberto, tú que estás muy metido en esto de las aplicaciones, ahora vamos a basarlo en la educación médica. ¿Qué impacto tiene lo que le llaman microlearning, que es este contenido corto y rápido, ¿no? Yo quiero aprender rápido, a mí no me des, ahora queremos que los simposios sean de 10 minutos, a mí dame lo que viene y el TikTok, ¿no? Uno tras otro, en la retención del conocimiento médico. ¿Crees que realmente, como antes nos enseñaban, que nos ponábamos a explorar un paciente, eso, ahora va a tener un impacto en la educación? Bien, yo creo que de hecho ya lo tiene, o sea, no nada más para la gente joven y inmersa muchísimo en la tecnología. Cuando tú ves, por ejemplo, un tweet desde hace 10 años o 15 que salió tweet, que ahora es X, la verdad es que esos minería de datos a la gente le encanta y la captura, porque en realidad a veces para decirte un concepto muy, muy importante, te decían todo menos el concepto importante. Y ahora en esto que tiene imágenes, que tiene videos, que tiene todo lo demás, la verdad es que captura muchísimo la atención
es hasta adictivo para los estudiantes y le siguen buscando y aprendiendo y puede ser realmente encantador. Por eso son los influencers. Como que tiene más influencia de pronto estos videos cortos y o frases muy cortas con el mensaje clave directamente, ¿sí? Y la verdad es que sí veo que los estudiantes en general pues, tienen todos los conceptos a veces mucho más claros. Solo es muy importante dónde lo aprenden y a quién siguen. Pero sí es sí es de verdad de mucho impacto. Ahora, en base a esto, doctor David, entonces quiere decir que la educación médica tradicional, donde íbamos al aula, estábamos todo el día en la facultad, nos pasábamos a comer ahí, nos hacíamos el paseo de la salmonela ahí en la facultad en CU, se va a perder. O sea, ya no va a ser como vimos en el COVID, o ya no va a ser necesario ir a las aulas. O sea, ahora con la tecnología ves anatomía, o sea, todo. Cuando antes tenías que ir a ver a un cadáver, etcétera, ¿se perderá esa enseñanza tradicional? Tal vez la enseñanza tradicional como la conocemos pudiera cambiar. No creo que podamos hablar y decir que se va a perder este tipo de modelos, porque creo que el tener a un maestro enfrente, alguien que ya puso en práctica todo el conocimiento, que sabe qué es lo importante y qué no es lo importante, es muy valioso para un alumno tener esa guía que destaque que de todo lo que está viendo en todos los demás sitios es valioso y que no lo es, porque a veces la desinformación puede ser un problema con todos estos nuevos sistemas. Sin embargo, todas esas herramientas que están surgiendo definitivamente son herramientas muy útiles que están explotando quizá aspectos que no se habían estudiado a fondo en cuanto a la ciencia de la docencia, del aprendizaje, y creo que sería algo que restaría no utilizar estas nuevas tecnologías para que los alumnos aprendan. Creo que tenemos que encontrar ese punto medio en el que se utilicen las nuevas tecnologías y que también se saque lo mejor del sistema que se tenía previamente. Muy bien, y aquí esta pregunta es para el licenciado, que es el creador de este tipo de aplicaciones, que creo que al final nos vas a compartir una liga, ¿verdad, licenciado?, para que puedan utilizarla. Está muy interesante, hasta los cardiólogos, doctor Pech, te preguntan cosas que te enseñaba el doctor Skrobne y ya no te acuerdas, ¿no? El doctor David Skrobne. Y no, de verdad, te retroalimenta de cosas. La cardiología clínica es extensa ahora y es imposible, tú que eres intervencionista, es extensa. Y nosotros mismos, cuando hacemos el caso clínico que lo he utilizado, digo, ay, esta pregunta, y te retroalimenta, está interesante, y más en ratos libres. A ver, aquí, ¿cómo se puede asegurar, licenciado, la calidad científica de los contenidos? O sea, tú la haces, tú eres él. Pero ¿cómo puedes asegurar que la calidad, nosotros como expertos, pues ves una aplicación y dices, esto no es cierto, ¿no? Como la IA. Y que el doctor Pech, ahorita que se meta a Reto Cardio, me diga, a ver, Galvano, que está muy buena ahí tu aplicación, está equivocada. Porque la respuesta que nos dan ya no es la actual o está equivocada. ¿Cómo asegurar que este tipo de aplicaciones realmente tienen un contenido educativo y científico útil? Pues, o sea, definitivamente, no sé, en nuestro caso, Reto Cardiología, estamos evaluando o intentando aumentar tus probabilidades y tus puntajes del examen de Consejo Mexicano de Cardiología. Entonces, es muy diferente preparar a un médico hacia un examen que prepararlo para el desarrollo de competencias. En el caso de Reto Cardiología, pues nos acercamos a la dirección de enseñanza del Instituto Ignacio Chávez con el doctor Carlos Sierra y pues diseñamos una metodología para el desarrollo de estos casos clínicos y la revisión entre pares. Inclusive hicimos otra cédula en el Zambrano en Monterrey y entre 26 cardiólogos han ido desarrollando el contenido, ¿no? Y hay una metodología y una tecnología detrás de ello para poderlo revisar y tal. Pero lo que más nos encanta presumir y aprovechar es que si la aplicación está al público y la están utilizando, pues cada vez va subiendo nuestro promedio de edad, ¿no? Ya pues poco a poco pasándose la voz.
Y hemos tenido pues ya hoy más de 1,400 registros en Reto Cardiología. Y cuando el usuario está contestando y estudiando, inclusive puede reportar un caso, ¿no? Oye, esto no está actualizado, oye, esto no está, ¿no? Y entonces, de alguna forma, se tendría que volver a un ciclo infinito, ¿no? Donde vamos actualizando por lo que los médicos usuarios se quejan o recomienden alrededor del caso, o porque pues, también si nosotros estamos viendo que se están equivocando los últimos 10 usuarios, pues o está extremadamente difícil, pero es muy probable que también esté mal, ¿no? Diseñada la pregunta. Entonces, pues afortunadamente, pues eso se corrige inmediatamente y así pues vamos asegurando una calidad constante. Muy bien, y aquí ahora para el doctor Humberto, ahora el aprendizaje, pues como decías, ya es una realidad, ¿no? También la simulación. A nosotros nos tocó, Humberto, y te acuerdas que decíamos, no había simuladores. Por ejemplo, en el ACLS, pues ahora hay simuladores para intubar, para hacer maniobras, incluso ya hay robots, y ponen en menos riesgo a los pacientes, es una realidad, ¿no? Cuando uno está en medicina, ustedes los que están aquí, la primera vez que les toca suturar, está uno así, ¿no? La primera vez que te toca intubar a un paciente también, la verdad es un estrés, es una responsabilidad, y estos simuladores también que hay ahora, en todas las... ¿Qué opinas? Y si es suficiente, porque al final el simulador es el simulador, no es como el paciente real. ¿Sí hay un apoyo real de la simulación o se aprende finalmente hasta que estás con el paciente real? Efectivamente, sí es una grandes herramientas de apoyo para el aprendizaje. En realidad se pueden entrenar habilidades y que finalmente ya llegan cuando están frente al paciente. Es mucho más fácil desarrollarlas que sea la primera vez que lo ves. Por ejemplo, existen aplicaciones de arritmias que están avaladas, de hecho, por organizaciones internacionales. Eso que hay que fijarse ahorita que preguntabas que cómo había que ver esto de si creemos o no le creemos a la app o al programa, ver quién la está desarrollando, eso ya es muy importante. Y lo que viene en un futuro es que estén avaladas por autoridades de salud, hablando de apps, ¿sí? Así como se autoriza un medicamento, debería estar autorizado por la COFEPRIS o por la FDA también aplicaciones, tanto para aprendizaje como para el estilo de vida de los pacientes. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces en tu vida, por ejemplo, tú, Héctor, has visto un Torsade de Points? No sé, no creo que estás en un hospital de concentración. Pero no es muy seguido. Pero no es muy seguido. Entonces tú ahí en una aplicación puedes practicar ver arritmias y tiene un sistema de autoaprendizaje o de reto donde tú tienes que detectar la arritmia, pero también de retroalimentación, que si no la detectas y dices, yo pensé que era ritmo nodal y resulta que es una FA lenta, ¿sí? Y te corrige, pero además te enseña. O sea, entonces creo que sí es muy importante porque como residente o como estudiante, el que tú tengas la oportunidad de ver a un paciente en tiempo real en esto, la verdad es que era bastante esporádico. Y quiero preguntarle a David, ahora las redes sociales, incluso médicas, es más, yo creo que ya va a haber una subespecialidad de ser influencer médico, ¿no? No, de verdad, no lo tomen en broma, pero hay influencers y influyen más que nosotros. Es una realidad, ¿no? O sea, ven ustedes un influencer, debería de haber una carrera, doctor David, que se prepare realmente si alguien de verdad que sea influencer, diga las cosas, porque lamentablemente las redes sociales son una realidad, maneja la narrativa actual. Entonces, ¿crees que es válido, ¿no? Yo veía que en Latinoamérica, incluso ya dentro de las carreras más solicitadas por los jóvenes, yo quiero ser influencer, de lo que sea, pero influencer. Y ya con la tecnología cualquiera se puede parar y hablar de lo que quiera. Incluso sin ser médico se pone una bata y se pone un nombre y puede hablar de lo que quiera. ¿Crees que se debe generar cómo poder regular esto en las redes sociales? ¿O se debe generar, a ver, tú quieres ser influencer, te vamos a preparar, pero hazlo bien? ¿Qué opinas? Yo creo que definitivamente es algo que se tiene que regular. A fin de cuentas, si uno se mete a la red social que quiera,
está expuesto a recibir información muy valiosa, pero también a recibir desinformación del tema que del tema que uno quiera. Y el problema es que muchas veces las personas consideran a estos influencers autoridades y empiezan a repetir lo que escuchan como si fuera la verdad absoluta, y muchas veces ni el influencer ni la persona que lo escuchó tiene ni la más mínima idea de lo que les están diciendo o de lo que están diciendo, y puede llegar a generar problemas. Quizá el ejemplo, uno de los ejemplos más que me vienen a la mente ahorita fue cuando el presidente de Estados Unidos hablaba de ponerse un desinfectante directo a las venas, que porque eso mataba el COVID, y personas que confiaban en su presidente lo hicieron y se murieron, pues, o tuvieron un desenlace catastrófico, pues. Entonces, creo que es algo que se debería de regular, porque también implica un riesgo para las personas que se creen lo que están diciendo estas personas. Quizá ese va a ser un reto muy importante. Yo me imagino que así como hay una cédula para ejercer la medicina, la Secretaría de Educación debe hacer un permiso para que tú puedas ser influencer de salud. Creo que sería una buena idea, no decir no, ¿verdad? Pero tengas tú, como médico, tener una certificación, por lo menos ser médico, enfermera, alguien de la salud que te pueda certificar de hablar con autoridad ante la gente, ¿no? Por ahí va, yo creo, porque sí es un riesgo. Y sí, Humberto. Bien, en China, de hecho, lo que hicieron es que algunos médicos que hicieron videos como influencers les quitaron la cédula. O sea, porque finalmente el hecho de que seas médico no significa que estás diciendo la verdad. Porque también hay mucho médico influencer que por generar contenido genera contenido falso o contenido que no tiene la información adecuada. Y pues bueno, una cosa es ser influencer sobre médicos y otra cosa es ser influencer sobre la población o sobre los dos. Pero sí, definitivamente debería haber una certificación o una autorización y un control total de la Secretaría de Salud sobre esto, porque creo que en este momento no tienen ninguno, ¿sí? Entonces, nosotros conocemos muchos influencers porque el ser influencer es generar un contenido complejo, convertirlo en bastante simple y atractivo para que se aprenda fácilmente. Pero a veces hubo muchos médicos en COVID ahorita que decía Cardona, que en COVID también dijeron muchas noticias falsas, apoyaban lo que decían algunas falsas noticias, y esos médicos deberían de haber sido sancionados. Entonces yo creo que es muy importante legislarlo. Muy bien. Pues ya nada más nos quedan 2 minutos. Quiero anunciarles, ya lo dijo el licenciado Carlos, nosotros en Greta tuvimos un acuerdo con Reto. Estamos analizando unos casos clínicos de hipertensión dirigidos a médicos generales, a enfermería, a cardiólogos y a nefrólogos. Entonces nosotros estamos validando los casos para que todos tengan retroalimentación y hagan como un aprendizaje, ¿no?, interactivo a través de casos clínicos. Y finalmente quiero que concluyas y invites a Reto, por favor, licenciado. Claro, doctor. Pues venía en la presentación. Si pueden poner la presentación donde viene la liga, por favor. Yo solo creo que es la otra que revisamos ayer, porque ahí tiene los códigos QR, y si no, ahorita yo con mucho gusto me acerco a quien quiera una beca. Pero nada, doctor, pues muchísimas gracias. Por supuesto, complementando este último punto, nosotros siempre asumimos una responsabilidad del lado de educación, ¿no? Entonces, muchas veces no es responsabilidad, por supuesto es una responsabilidad personal del cardiólogo, del médico general para poder ser influencer, pero la realidad como pacientes, pues siempre creeremos en lo que nos digan nuestros médicos, ¿no? Entonces, también es mucha invitación para los médicos y para los institutos formadores, pues dar las herramientas de capacitación en temas para publicar en redes sociales, ¿no? Porque muchas veces hasta hay influencers adentro de los hospitales, que creo que es importante. Bueno, aquí vienen mis datos, pero ahorita con mucho gusto me acerco con quien quiera y me encargo de que tengan una beca, ya sea para cardiología o para medicina general.
Incluso deje decir que esto lo utilizan mucho los médicos generales para prepararse al examen de residencia. Vienen muchos casos y también para cardiología, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, un aplauso, estamos en tiempo, gracias a los panelistas, gracias al licenciado. Y pronto van a ver los casos clínicos de reto cardio en hipertensión arterial con Greta. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias.